días, hermanos. Os invito a que abráis vuestras Biblias en la segunda carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 4, y hoy leeremos los versículos del 9 al 22, y os daréis cuenta que con estos versículos terminamos esta preciosa carta después de aproximadamente un poquito más de 2 años estando en ella. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo del 9 al 22, mientras lo buscáis. ¿Cuántas veces le has dicho a alguien, o cuántas veces te han dicho a ti, que el Señor te bendiga y que te guarde, o que el Señor esté contigo, que el Señor te ayude, o que el Señor te proteja? Estoy seguro que en multitud de ocasiones te lo han dicho o lo has dicho. Ahora bien, una cosa es decírselo o deseárselo a alguien, y otra cosa es decirlo de uno mismo. Otra pregunta sería: ¿somos capaces de reconocer y de decir que el Señor nos guarda, nos ayuda, está con nosotros, nos protege? La vida de un hombre o de una mujer de Dios, es decir, la carrera de un verdadero creyente fiel a Dios y a su Sagrada Escritura, sabemos que no es precisamente, y sobre todo desde el punto de vista humano, no es nada fácil, no es sin obstáculos, no es sin dificultades. Hemos estado viendo en estas cartas de Pablo a Timoteo, esta segunda durante 2 años y otros 2 o 3 años en la primera carta, más de 4 años. Hemos estado viendo en ella que un creyente fiel, un hombre de Dios como el joven Timoteo, va a sufrir aflicciones, va a sufrir penalidades, va a ser avergonzado por causa de ser fiel a la palabra de Dios y a su Señor. De hecho, en esta segunda carta, en el capítulo 1, por ejemplo, en el versículo 8, Pablo le dice: por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor ni de mí, prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones del Evangelio según el poder de Dios. En el capítulo 2, en el versículo 3, le dice allí otra vez Pablo: sufre penalidades conmigo como buen soldado de Cristo Jesús. Bueno, y en el capítulo 3, versículo 12, ya el sumo le dice: y en verdad todos los que quieran vivir piadosamente, dignamente, como nos decía Juan, viene a empezar el culto. Fijar, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Quizás no tengáis ningún marcapáginas de estos, o yo tengo algunos en la Biblia, no tengáis ningún marcapáginas, como se dice, o ningún cuadro en vuestra casa con estos versículos que hemos leído. Seguro que nadie escribe tampoco tarjetitas de esas tan chulas que se ponen en Facebook o en Instagram con estos textos. Hay otros más, bueno, iba a decir apropiados, más bonitos, que suenan mejor para poner en esos sitios. Incluso estos textos no los tenemos ni siquiera nosotros colgados en las paredes. Pero hermanos, esta es la realidad del creyente que es fiel al Señor y a su palabra. Esta era la realidad de Timoteo. Esta fue la dura realidad del apóstol Pablo. Perseguido, menospreciado, encarcelado y sabéis que al final ajusticiado. Y todo esto no fue por ser un revolucionario social, un hombre muy bueno que quería el bien para todos. No fue por dar limosna y ayudar al necesitado, que seguro que Pablo, como buen creyente que era, lo hacía, y así nos enseña también que lo hagamos. Sino que todo esto fue, fijaros, fue ¿por qué? Por predicar y enseñar fielmente sobre su Señor, por predicar y enseñar fielmente sobre Cristo, por predicar sobre aquel que te llama a creer en Él y a reconocer y arrepentirte de tu pecado. Por eso fue abandonado y por eso fue o sufrió penalidades, por eso llegó a ser ajusticiado. Pablo y Timoteo fueron perseguidos, dieron su vida literalmente por predicar y enseñar que Dios
solo por su gracia y solo por amor, hizo pagar la condena de nuestro pecado a su propio Hijo Jesucristo, entregándole a morir sacrificado en la cruz del Calvario. Una condena que era para cada uno de nosotros, pero que Cristo cargó y pagó en nuestro lugar. Y este era el mensaje. Esto es lo que predicaban ellos. Un mensaje que puede que emocionante y conmovedor para los que ya somos hijos de Dios, pero un mensaje molesto, muy molesto para la mayoría de las personas. Porque no es fácil reconocer que eres pecador, y no es fácil pedir perdón, y no es fácil mostrar arrepentimiento, y tampoco es fácil, ni siquiera para muchos creyentes, fijaros, incluso reconocer que somos salvos solo por esa gracia de Dios, y no por nada que nosotros podamos hacer, ni por ningún mérito que nosotros tengamos, que no lo merecemos, hermano. Y eso es lo que Pablo y Timoteo predicaban. Eso es lo que Cristo predicó. Eso es lo que está escrito en la palabra de Dios. Y ser fiel a la Escritura, ser fiel a toda esa Escritura inspirada, no solo a textos sueltos, no solo a tarjetitas de Facebook, por así decirlo, nos hará sufrir penalidades. Ahora bien, vamos a empezar duro. Bien, aunque esta era la dura realidad de Pablo y de Timoteo, y esta era la realidad de muchos fieles hombres y mujeres de Dios, en este texto que vamos a leer en esta mañana, Pablo le recuerda a Timoteo que el Señor no abandonará a un hombre de Dios, tampoco a una mujer de Dios. Entendés que es genérico. Así que con esta perspectiva, hermanos, vamos a leer las últimas palabras, fijaros, escritas de Pablo a Timoteo. Llegamos al final de esta segunda carta y Pablo se despide de su amado hijo espiritual y le deja tres cosas, le recuerda tres cosas al despedirse. Le recuerda que un hombre de Dios tendrá personas en contra. Le recuerda que Dios también pone personas de ayuda y de consuelo para su hijo. Y lo más precioso de todo, le recuerda que la fortaleza del creyente está en la gracia de Dios. Así que vamos a ese capítulo 4, versículo 9 hasta el 22 y acabamos esta carta. Dice allí Pablo a Timoteo: procura venir a verme pronto, pues Demas me ha abandonado, habiendo amado este mundo presente, y se ha ido a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. Pero a Tíquico lo envié a Éfeso. Cuando venga, trae la capa que dejé en Troas con Carpo y los libros, especialmente los pergaminos. Alejandro, el calderero, me hizo mucho daño. El Señor le retribuirá conforme a su hecho. Tú también cuídate de él, pues se opone vigorosamente a nuestra enseñanza. En mi primera defensa, versículo 16, nadie estuvo a mi lado, sino que todos me abandonaron, que no se les tenga en cuenta. Versículo 17. Pero, qué bonitos son los pero, como digo siempre en la Biblia. Pero el Señor estuvo conmigo y me fortaleció. Seguro que leí en la Reina Valera: el Señor estaba a mi lado, estuvo a mi lado y me dio fuerza, a fin de que por mí se cumpliera cabalmente la proclamación del mensaje y que todos los gentiles oyeran. Y fui librado de la boca del león. El Señor me librará de toda obra mala y me traerá a salvo a su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saluda a Prisca y a Aquila y a la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto, pero a Trófimo lo dejé enfermo en Mileto. Procura venir antes del invierno. Eúbulo te saluda, también Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. El Señor sea con tu espíritu. La gracia sea con vosotros.
Que el Señor bendiga su palabra. Como decía, hemos empezado un poco duro, fuerte, pero hay una buena noticia en estos versículos que hemos leído. Hermanos, no estamos solos. No estamos solos. Sí, tenemos que correr una carrera. Tenemos que correr una carrera. Pablo la estaba terminando. Y esta carrera que Pablo había corrido y que nosotros estamos ahora corriendo, fijaros, no es como esa contrarreloj individual que corren los ciclistas, y que a algunos nos gusta ver por la tele, sino que es una carrera. Esa carrera que corremos nosotros es como esas carreras populares. Acordaros de esa San Antón de Jaén, la San Silvestre Vallecana, donde corres rodeado de 10, 15.000 personas a tu alrededor. Son carreras en las que estamos rodeados de todo tipo de gente. Y unos pueden ser de ayuda, y otros, entre tanta gente, nos van a estorbar. Y fijaros, ni siquiera el gran apóstol Pablo pudo correr la carrera solo. Es decir, a pesar de su llamado, un llamado expreso del mismo Señor, a pesar de la autoridad dada por el mismo Dios al apóstol, Pablo no trabajó para el Señor de forma independiente y no trabajó sin la ayuda y colaboración de otras personas. Pablo tenía colaboradores, tenía compañeros en el ministerio, en la predicación y en la enseñanza, colaboradores en los que depositó su confianza, una confianza mutua, aunque como hemos leído, no todos tuvieron al final, digamos, la misma disposición favorable. Y Pablo está aquí pasando el testigo a Timoteo y le está dando la información sobre ciertos hombres y mujeres. Algunos se mencionan por su nombre y otros no. Algunos habían sido enviados o van a ser enviados a lugares estratégicos o específicos para ministrar y edificar en iglesia. Otros, como hemos visto, son citados por el daño que le habían causado al apóstol y a la causa de Cristo. Estas palabras, hermanos, de despedida y de recordatorio sobre estas personas, mira, esto no es una licencia, digamos, no inspirada del apóstol Pablo para hablar de ciertas personas y mandar saludos a otros y a sus amigos. Esto no es un texto secundario, esto no es que como, bueno, yo soy Pablo, me voy a tomar la libertad de, al final de una carta inspirada por Dios, voy a saludar a mi amigo, o voy a churretear un poco sobre unos cuantos. Entendedme, perdonadme que utilice ese lenguaje para que se entienda. Esto no es un texto secundario, esto no es una coletilla que mete ahí Pablo, porque como yo soy Pablo la pongo, no. Estas palabras son tan inspiradas por el Espíritu Santo como cualquier otra de la Biblia. Estas palabras están reflejadas en esta carta porque el Señor quiere que Timoteo y quiere que la iglesia de Éfeso sepan sobre estas personas en la vida de Pablo y aprendan tanto de la fidelidad de algunos y, digámoslo así, del fracaso de otros. Estas palabras están también aquí escritas para que nosotros aprendamos lo que hemos dicho antes, que un hombre de Dios tendrá personas en contra, pero que Dios también dispone personas de ayuda y de consuelo para su Hijo, y que sobre todo la fortaleza del creyente está en la gracia de Dios. Como sabemos, Pablo sabía que no le quedaba mucho tiempo, y por eso le dice a su joven hijo en la fe, Timoteo, que intente ir a verlo pronto. No te tardes, Timoteo. El tiempo se acababa. Y quizás Pablo quería ver una última vez y darle instrucciones en persona al que probablemente era su más fiel colaborador. Mirad, así se lo dice a los filipenses, en Filipenses 2:19. Fijaros cómo describe ahí a Timoteo. Filipenses 2:19, mas espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, a fin de que yo también sea alentado al saber de vuestra condición, pues a nadie más tengo del mismo sentir mío y que esté sinceramente interesado en vuestro bienestar. Versículo 21, porque a todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo Jesús. Y versículo 22, pero vosotros conocéis
sus probados méritos, habla de Timoteo, que sirvió conmigo en la propagación del Evangelio como un hijo sirve a su padre. Esto era Timoteo para Pablo, su fiel colaborador. Pero como hemos leído, no todo el mundo para Pablo fue como Timoteo. Un hombre de Dios tendrá personas en contra. Y el apóstol hace en estos versículos referencia, en principio nombra aquí a dos personas, a dos hombres, y luego a un grupo de personas anónimas que no le fueron precisamente de ayuda. Menciona en el versículo 10 al principio a Demas. Dice allí, pues Demas me ha abandonado habiendo amado a este mundo presente y se ha ido a Tesalónica. Versículos 14 y 15, Alejandro el calderero. Me hizo mucho daño. El Señor le retribuirá conforme a su hecho. Tú también cuídate de él, pues se opone vigorosamente a nuestra enseñanza. Y en el versículo 16 hay un, digamos, grupo anónimo. Dice allí que en mi primera defensa nadie estuvo a mi lado, sino que todos me abandonaron. Un grupo que estaba allí con él, lo abandonaron. Que no se les tenga en cuenta, dice Pablo. Así que abandono, oposición, una oposición dañina como la de Alejandro, es lo que se encontró Pablo por parte de algunos que habían estado cerca de él y que incluso habían sido de su confianza. Fijaros, Demas mencionado, fijaros si era de su confianza, que había sido mencionado por Pablo en la carta a los Colosenses como uno de sus colaboradores más cercanos junto a Epafras y junto al mismo Lucas, Colosenses 4, 12 y 14. Epafras, que es uno de vosotros siervo de Jesucristo, os envía saludos, y dice en el 14, Lucas, el médico amado, os envía saludos, y también Demas. Estaba junto a Epafras y junto a Lucas, dos grandes colaboradores que habían ayudado a Pablo. Seguramente Pablo había invertido mucho tiempo y esfuerzo en enseñar, aconsejar y discipular a este Demas, y esperaba que le fuese de ayuda. Sin embargo, cuando las cosas empezaron a torcerse o a ponerse mal en Roma para el apóstol Pablo y para el Evangelio y para todos los que estaban allí con él, Demas vemos que abandonó a Pablo, pero lo abandonó totalmente. La Reina Valera traduce, creo que lo desamparó o me ha desamparado, es decir, Demas se fue, abandonó, dejó desamparado a Pablo. Hermano, al igual que a Pablo, habrá momentos en los que las personas en las que hayamos, digamos, invertido tiempo y esfuerzo, y pareciendo que puedan llevar un buen fruto, que puedan estar en un buen camino, pueden, como esa semilla que cae entre pedregales, secarse con el tiempo y nos pueden abandonar. Hay un siguiente personaje, Alejandro, y hay distintas posiciones sobre quién era aquí ese Alejandro que se menciona. Alejandro era un nombre común en esa época y en aquella zona, y Éfeso era una ciudad grande, por lo que había muchos que podrían ser ese Alejandro. Yo he contado en esta mañana desde mi banco 7 Juanes, entre los que estamos aquí ahora mismo sentados. Nombre común, una ciudad más o menos grande, pues en Éfeso había muchos Alejandro. Podría ser el Alejandro que se menciona en Hechos 19:33, o podía ser el Alejandro que junto a Himeneo es citado por blasfemar en 1 Timoteo 1:20. El caso es que Pablo lo identifica aquí claramente como el calderero, que en los otros textos no lo hace, por lo que puede, y no podemos poner la mano tampoco en el fuego por esto, que este Alejandro sea alguien distinto a los dos anteriores, y al ser calderero podría ser uno de los fabricantes de imágenes o de ídolos de esa ciudad de Éfeso, que se sintieron atacados en sus negocios por la predicación de Cristo como el único Dios verdadero, y eso iba en detrimento, acordaros, de Diana, la diosa de los efesios. Podéis leerlo en Hechos 19. El caso es que este Alejandro, sea quien sea, causó mucho daño a Pablo y a la causa de Cristo.
Y Pablo le dice a Timoteo que se cuide de él. Cuídate de él. Ten cuidado con este hombre. Pero fijémonos en una cosa. Le deja, por así decirlo, la justicia o no pide venganza sobre Alejandro. Le deja la justicia al Señor. No busca ni pide venganza, sino que será el Señor el que retribuirá a Alejandro según su hecho. Dejemos que sea el Señor. Él ya lo arreglará. De esto debemos aprender que no nos toca a nosotros aplicar venganza o castigo sobre los que se oponen y no hacen daño por causa de Cristo y de su Evangelio. Distinto a eso, a la disciplina en la Iglesia. Pero me entendéis lo que quiero decir. Porque será el Señor el que cuando llegue el día los tendrá a estos delante y les dirá y hará lo que tenga que ser. Bastante tendrán cuando estén delante del Señor. Y esto es un poco lo mismo que con el grupo de personas anónimas del versículo 16, que abandonaron y desampararon también a Pablo cuando éste fue acusado y llevado ante las autoridades romanas. En cualquier caso, Pablo no pide tampoco justicia contra ellos por abandonarlo, sino que su petición es que no se les tuviese en cuenta ese abandono y esa deserción. ¿Y a qué os recuerda esto? A mí me recuerda varios episodios que encontramos en la Biblia. Es lo mismo que Pablo había visto años atrás en Esteban. Esteban, cuando fue apedreado en Hechos 7:60, estaba siendo ya apedreado por la multitud. Y dice Hechos 7:60 que Esteban, cayendo de rodillas, clamó en alta voz: Señor, no les tome en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Y Pablo estaba viendo aquello. Es lo mismo que el Señor Jesús hizo en la cruz antes de morir con los que le colgaron y con los que se repartieron sus rocas. Es lo mismo que Cristo le dice al Padre cada día, intercediendo por nosotros, por cada uno de nosotros. Lucas 23:34, Padre, perdónalos. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Su visión, su vista, su vida está cegada por el pecado. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Hermano, el Señor no va a abandonar a los suyos. Pero como hemos visto en nuestro caminar diario, vamos a encontrar dificultad. Vamos a encontrar incluso personas que nos abandonarán, personas que incluso nos van a hacer daño. Pero, no ven los peros, igualmente el Señor pone personas que nos ayudan y pone personas que nos son consuelo en esa carrera que tenemos que correr. Dios pone personas de ayuda y consuelo para su Hijo. Y en nuestra segunda parte, en esta mañana. Y fijaros, gracias a Dios, la lista de las personas y de creyentes que Pablo nombra como de ayuda, como de consuelo y a los que manda cariñosos saludos, es mucho más grande, mucho más amplia que de la que los que le abandonaron, desampararon y fueron de fuerte oposición y daño. Y es que, a pesar de que la carrera del creyente tiene grandes dificultades, y a pesar de que tenemos un enemigo que es un león rugiente que quiere devorarnos, Dios en su gracia y en su amor pone personas, pone otros creyentes fieles que son instrumentos de ayuda mutua entre nosotros. Y fijaros, una vez esa ayuda será de forma física o material, incluso económica. Otras veces será más una ayuda en cuanto a la amistad, consuelo, ayuda emocional y ayuda espiritual. Pero Dios pone personas. Sabéis que el ministerio de Pablo, no lo voy a descubrir yo aquí, fue increíble. Sus 3 grandes viajes misioneros. Viajó por toda Europa, fundó iglesias, predicaba y enseñaba a tiempo y afuera de tiempo. Podemos decir que era físicamente imposible atender tanta carga de trabajo, y menos en aquellos tiempos en los que no tenían los medios de comunicación y de locomoción que tenemos nosotros ahora. Entonces los viajes duraban días, semanas y meses. Una carta tardaba también semanas o meses en llegar. Una predicación, por ejemplo, no se podía
reproducir en otro lugar. Pablo predicaba en una casa, lo escuchaban 10 y ya está, y nadie más sabía lo que tenía que ir por el boca a boca, ¿no?, por así decirlo. Sin embargo, ahora se predica en directo a todo el mundo por internet, y una simple predicación como esta queda grabada y se puede repetir todas las veces que se quiera por todo el mundo. Tenemos coches, trenes, aviones que de un día o en 2 días nos ponen en la otra punta del mundo. ¿Qué diferencia? En definitiva, el inmenso trabajo y ministerio que Pablo realizó lo pudo hacer gracias a todas las personas fieles, creyentes que Dios preparó y usó para ayudarle. Y no nos podemos parar a hablar de todos los que se citan en este texto. Sí los vamos a nombrar, porque Pablo quería que Timoteo supiese, al igual que en los que ha citado antes que no podía confiar, en los que sí podía confiar y en los que sí quería que tuviesen su reconocimiento. Pablo cita a Crescente, a Tito y a Tíquico como hermanos que fueron enviados a edificar y ayudar a otra iglesia. Lucas, el médico amado que hemos leído en Colosenses, parece que en ese momento es la única persona que estaba ayudando a Pablo allí en Roma, sobre todo en el ministerio que pudiese haber en la iglesia. Pablo que escribió, es decir, Lucas que escribió el Evangelio, el libro de los Hechos, seguro que al estar cerca de Pablo alguna cosa más le escribiría, no tenemos certeza, pero seguro que ayudó mucho al apóstol Pablo, incluso a ser médico, puede que incluso en algún momento le ayudase en ese sentido. Hay un caso especial de los que cita Pablo, Marco, o Juan Marco, como quizás se le conoce más. Recordemos que este Marco, Juan Marco, viajó con Pablo en su primer viaje misionero, pero en mitad de ese viaje se volvió a Jerusalén. Y eso no gustó a Pablo. Y cuando en el siguiente viaje Bernabé quiso que Marco le volviese a acompañar, ¿qué pasó? Pablo se opuso. Incluso discutieron Pablo y Bernabé. Y esto hizo que Pablo fuese por un lado y Bernabé se fuese por otro. Lo bonito de esto es que ahora, unos 20 años después, entre que pasó aquello y que Pablo escribe esta carta, Pablo ahora sí reconoce a Marcos como un creyente útil, dice, me es útil en el ministerio. Hermano, seguro que para Pablo le fue de gran gozo, y seguro que para nosotros debe serlo también cuando alguien que durante un tiempo flaquea en su servicio y en su fidelidad es restaurado de nuevo, como lo fue este Juan Marcos. Está Carpo también, un hermano que debería de ser hospedador. Le estaba guardando cosas de valor a Pablo, su capa, la necesitaba para el frío de la cárcel en Roma, los libros, los pergaminos. Había dejado las cosas más valiosas Pablo en casa de Carpo. Y luego toda la lista, por así decirlo, de amigos que tenía Pablo, Prisca y Aquila, más conocida como Priscila y Aquila, Onesíforo, acordaros de la carta a Filemón, Erasto, Trófimo, Eubulo, Pudente, Lino, Claudia y muchos más hermanos que Pablo, como se dice habitualmente, posiblemente por no dejarse a nadie en el tintero, no nombra. Y es que nosotros también debemos de reconocer y agradecer a los hermanos que en cualquier momento no han sido de ayuda y de bendición para nuestras vidas. Y todos tenemos personas las cuales Dios ha puesto en nuestras vidas en un momento u otro, en una situación u otra, personas que han sido de bendición, personas que Dios ha utilizado para edificarnos según sus planes. Yo podría citar mucho, y no quiero dejarme a nadie sin nombrar o en el tintero, así que no lo voy a hacer, no voy a decir nombres, pero sí tengo en mi mente a hombres y a mujeres que lo han precedido, sobre todo en esta iglesia y en esta congregación, personas que ya están disfrutando de la presencia del Padre. Los conocéis,
Los conocéis porque de algunos de vosotros son familia, o son padres, madres, son vuestros hijos, o han sido vuestros esposos y esposas. Hermanos, demos gracias a Dios por las personas que a lo largo de nuestra vida han sido utilizadas por Dios para nuestra edificación, para nuestro cuidado, para nuestro apoyo y para nuestra ayuda. Pero bueno, a pesar de esas personas, puede que en algún momento, como hemos visto, podemos llegar a sentir o a encontrarnos en total soledad, abandonados, desamparados. Y Pablo se encontró así en sus últimos días, abandonado, desamparado, en la cárcel. Solo Lucas estaba cerca o estaba por allí con él, abandonado, como digo, esperando ser ejecutado. Terrible situación la del gran apóstol Pablo. Y Pablo se lamenta, Pablo se queja, reniega. No. Fijaros lo que dice en el versículo 17. Pablo no está solo. Pablo se siente fuerte. Porque la fortaleza, hermano, y es nuestro último punto, la fortaleza del creyente está en la gracia de Dios. Versículo 17. El Señor estuvo conmigo y me fortaleció, a fin de que por mí se cumpliera cabalmente la proclamación del mensaje, y que todos los gentiles oyeron, y fui librado de la boca del león. El Señor me librará de toda obra mala y me traerá a salvo a su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y aunque estos versículos están, fijaros, en medio del pasaje que hemos leído, bueno, lo he dejado para el final porque son como la cúspide, son el mensaje principal que nos tiene que quedar de esta parte final de la carta de Pablo a nosotros. Es lo que debemos de llevarnos principalmente en esta mañana, hermano. Porque en estos versículos encontramos la fidelidad del Señor Jesucristo hacia Pablo, pero también a la misma vez encontramos la gracia de Dios hacia cada uno de nosotros. Vemos la fidelidad de Cristo, de Dios, cuando a pesar de todas esas adversidades, a pesar de haber sido abandonado, a pesar de estar a punto de ser condenado a muerte, el apóstol Pablo dice con toda claridad y con toda rotundidad: el Señor estuvo conmigo y me fortaleció. Como dice la Reina Valera, estuvo a mi lado y me dio fuerza. Cristo fue fiel. Pablo reconoce que fue librado de la boca del león. Y que fue librado de la boca del león puede significar que probablemente fue librado de morir, como otros tantos creyentes murieron en aquellos tiempos, de morir cruel y violentamente en el circo romano, en la boca, en las fauces de un león o de una fiera, de un felino. Al igual que el Señor lo había protegido también de otro gran león, lo había protegido de los malos planes del enemigo, de Satanás, de ese león rugiente, que seguro tenía malos planes hacia él. Dice el 18, el Señor me librará de toda obra mala. Así que Pablo podía decir que el Señor estaba a su lado, que estaba con él y que era la fuente de su fortaleza. La fuente de la fortaleza de Pablo no era el mismo Pablo. Era Cristo que le fortalecía. Era Cristo que estaba con él. La fuente de tu fortaleza no es tu propia fuerza que no tienes. Es Cristo que te la da. Así que hemos dicho que encontramos en estos versículos la fidelidad de Cristo y que a la vez encontramos la gracia de Dios hacia nosotros, hermanos. Y yo os pregunto,
¿Por qué el Señor estuvo al lado de Pablo? ¿Por qué el Señor fortaleció a Pablo? Y hay un por qué, o hay un para qué, como dice la Reina Valera. ¿Para qué? Hay un fin, como dice la Biblia de las Américas que yo leo, y ese fin está lleno de la gracia de Dios. Dios cuida y Dios da fuerza a Pablo, dice el versículo 17, a fin, o para qué, por mí se cumpliera cabalmente el qué, la proclamación del mensaje. Y fijar, he aquí la gracia soberana de Dios, y que todos los gentiles oyeran. Pablo fue cuidado y fortalecido por Cristo para que cumpliese su ministerio, y su ministerio era predicar el Evangelio a los gentiles, era que tanto él como su equipo de personas predicasen por todo el mundo. ¿Para qué? Para que tú y para que yo y para que todo el mundo pudiese y pueda escuchar la predicación del Evangelio de salvación. Hermano, eso es la gracia de Dios. Este era el plan de Dios, esta es su gracia, y por eso cuidó y fortaleció a Pablo, para que el mensaje del Evangelio de Cristo llegase a todo el mundo y llegase hasta nosotros, aunque fuese un mensaje de locura, aunque fuese un mensaje que no entendía, aunque fuese un mensaje que le llevó a ser incluso ajusticiado. Pero era el mensaje de salvación, el mensaje de salvación por gracia. El Señor amaba a Pablo, claro que sí, pero estuvo con él y lo fortaleció principalmente para que tú y para que yo y para que miles a lo largo de la historia hayamos sido salvados por escuchar la predicación del Evangelio. Si no hay quien les predique, no van a oír, y si no van a oír, no van a creer, y si no creen, no son salvos. Entender, esa es la gracia de Dios. Y ver en la inmensidad de una gracia que no podemos medir, y ver esa fidelidad de Cristo que tampoco podemos medir, hermano, solo nos puede llevar a adorar a nuestro Dios y a darle gracias con todo nuestro ser. Porque cuando merecemos la condenación eterna por nuestro pecado, cuando hemos vivido y actuado contra Dios desde el mismo momento en que hemos nacido, Dios en su fidelidad y por gracia, es decir, sin que mereciésemos ninguna misericordia, ¿qué hizo? Hizo morir en sacrificio a su mismo Hijo unigénito en tu lugar y en el mío. Cristo pagó tu deuda y Cristo pagó mi deuda en la cruz del Calvario. Esa es la fidelidad de Cristo. Esa es la gracia de Dios hacia nosotros. Y Pablo se despide de Timoteo y de los hermanos de Éfeso, deseándole en el versículo 22, la gracia sea con vosotros. Esa gracia sea con vosotros. No necesitáis nada más. Está de moda, perdóname que me sale, que esto es mío. No está en la palabra. Está de moda poner un nombre nuevo a la iglesia. Siempre se nos ha conocido por las calles. La iglesia de Callorfila, la iglesia por calle Cambronera, el barrio de la Zarzuela, etcétera, etcétera. Y ahora está de moda poner nombre a la iglesia. Siempre ha habido también nombre. Nosotros tenemos un nombre precioso, Benecer, con un bonito significado. Hasta aquí nos ayudó el Señor. Otras iglesias ponen nombre de sitios significativos nombrados en la Biblia. Siloé, Horeb, no sé. Sin embargo, ahora nos inventamos nombres que parecen más, perdóname, merchandising que otra cosa. Para iglesias que quieren ser no sé qué. Hermanos, si algún día tuviese que ponerle un nombre a una iglesia, sería Iglesia de la Gracia.
porque por la gracia de Dios estamos nosotros aquí. Por la gracia de Dios hemos sido salvos. Por la gracia de Dios el Evangelio de salvación ha sido predicado por miles de años. Por la gracia Dios sacó a Abraham y luego a Moisés y toda la historia y trajo al Señor Jesucristo a morir en la cruz. Hermanos, si somos algo, somos una iglesia por la gracia de Dios. Si tuviésemos que poner un nombre o cambiar el nombre, que no hace falta, porque el que tenemos es precioso y tiene un bello significado, podría ser eso. No hace falta inventarse cosas nuevas, hermanos. Bueno, hermanos, nosotros ya hemos recibido, ya tenemos el gozo y el privilegio de ver esa gracia de Dios derramada en nuestras vidas. El Señor nos está cuidando y el Señor no nos dejará solos hasta el momento en que nos lleve con Él a su reino, a esa ciudad que hemos cantado antes que esperamos. Podemos decir, hermano, el Señor me cuida, el Señor me protege, el Señor está conmigo. Vamos al capítulo 2, solamente vamos a leer unos versículos. Con todo esto que hemos visto de la misericordia, del amor, de la fidelidad y de la gracia de Dios hacia nosotros. Mirad lo que recordemos lo que allí le dice Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 8. Acuérdate de Jesucristo resucitado de entre los muertos, descendiente de David, conforme a mi evangelio, por el cual sufro penalidades hasta el encarcelamiento como un malhechor, pero la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, por amor a los que van a escuchar la palabra de Dios, podríamos decir, para que también ellos obtengan la salvación que está en Cristo Jesús y con ella la gloria eterna. Esa es la gracia de Dios, hermano, que todos podamos escuchar el Evangelio para poder obtener la salvación que solo está en Cristo Jesús. Y si entendemos esto, si de verdad comprendemos esto, no nos queda otra cosa que decir, y con ello acabamos, lo mismo que Pablo dice al final del versículo 18. A Él, solo a Él, sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Señor, te damos gracias en esta mañana. Primero por haber podido disfrutar de esta palabra, de esta carta a Timoteo, Señor, en la que vemos, Señor, que a pesar de la dificultad, de la adversidad, que si somos fieles a ti, Señor, que es lo que tú nos pides, Señor, vamos a tener adversidad, vamos a tener dificultad. Señor, pero hemos visto también que tú estás al lado nuestro. Señor, que tu amor hacia nosotros, que tu gracia infinita derramada hacia nosotros nunca se va a acabar. Señor, porque tú desde la eternidad, desde el principio de los tiempos, has puesto un plan, Señor, para salvarnos, para perdonar nuestro pecado, para acercar lo que se había alejado. Y todo ello, Señor, hacerlo a través de la muerte sustitutoria del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Señor, por ello te alabamos y te adoramos. Por ello sabemos que tenemos la seguridad de que tú vas a estar a nuestro lado por siempre. Como estuviste con Pablo, como estuviste con tantos grandes hombres y mujeres en tu palabra. Tenemos la seguridad de que tú estarás con nosotros hasta el día, Señor, que podamos abrazarte al cielo. Señor, en el nombre de Jesús.